Bien, vamos a comenzar, pues ya pasaron 10 minutos de las 19:30, así que arranquemos porque hoy la clase es un poco más larga, ¿sí? Me gustaría que tratemos de ir con un poco más de paciencia, ¿sí? Si ustedes recuerdan la clase pasada, nosotros iniciamos esta unidad de las teorías del desarrollo diferenciando los términos, los conceptos importantes que forman parte del desarrollo. ¿Se acuerdan de crecimiento, de madurez, de aprendizaje y cómo se diferencian con el desarrollo? Sí, que son tres términos que forman parte del desarrollo. Hicimos bien la diferenciación de cada uno de esos términos, así que si hay alguien que no vio la clase pasada, ¿sí? Ya está subida en el Classroom junto con el PowerPoint y la pueden ver, ¿sí? La pueden repasar. No es nada complicado. De todas formas, a medida que vayamos avanzando el día de hoy, vamos a ir recordando algunas definiciones, ¿sí? Por otro lado, recuerden que les había comentado en la clase pasada que hoy íbamos a comenzar a estudiar algunas teorías del desarrollo, etapas del desarrollo según diferentes autores. Particularmente vamos a ver cinco, ¿sí? Que son los que se consideran los autores que dieron los mayores aportes a las teorías del desarrollo, ¿sí? Vamos a comenzar, vamos a ver hoy dos, la clase que viene vamos a ver dos más, ¿sí? Porque si no se hace muy largo. Y por último, la última clase de esta unidad, vamos a ver exclusivamente a Freud, ¿sí? Porque no solo vamos a aprender las etapas del desarrollo según Freud, sino que además vamos a desarrollar un poco más la teoría del psicoanálisis, ¿sí? Entonces decidí dejar a Freud al último porque vamos a ver un poco más profunda su teoría del psicoanálisis junto con las etapas del desarrollo que él define, ¿sí? Por eso es que lo dejamos para el final. Entonces, hoy vamos a ver dos autores y la clase que viene vamos a ver otros dos, ¿sí? Y como siempre les digo, al final de la clase yo les voy a marcar, siempre antes del trabajo práctico final, yo les marco cuáles son los temas importantes o específicamente qué es lo que quiero que sepan de cada unidad, ¿sí? Por ejemplo, la clase pasada nosotros vimos un montón de ejemplos y aprendimos muchas cosas, pero yo les dije que lo que más me interesaba es que ustedes aprendan a diferenciar desarrollo, crecimiento, madurez y aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo mismo va a pasar en las sucesivas clases. Yo les voy a ir marcando en dónde tienen que hacer el foco para el trabajo práctico final, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para que arranquemos con la clase. Jessica, que te veo, ¿me podés decir si se ve? Me levanta la manito, por favor. Gracias, Jessica. Bueno, entonces, arrancamos con la clase del día de hoy, ¿sí? Que vamos a ver las etapas del desarrollo humano, ¿sí? Como ya les anticipé, vamos a ver cuatro autores, ¿sí? Que se consideran los que más aportaron a estas teorías y a estas etapas del desarrollo. Hoy vamos a ver a Hessel y a Jean Piaget, ¿sí? Que seguramente a Jean Piaget ustedes lo conocen. Si hay alguien que estudió alguna carrera que tenga que ver con la docencia o con la pedagogía, con la didáctica, seguramente estudiaron también a Jean Piaget, ¿sí? Así que vamos a repasar un poquito y bueno, como les dije a Arnold Hessel, y la semana que viene vamos a ver a Speed y a Eric Erikson, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que entender de estos cuatro autores? ¿Sí? Que los cuatro definen diferentes etapas del desarrollo humano, ¿sí? Cómo los individuos vamos transitando y superando las etapas de nuestras vidas, pero cada uno de ellos, ¿sí? Lo plantea desde un enfoque diferente, ¿sí? No hay ninguna que esté mal, ni tampoco ninguna que sea la correcta, sino que entre todas se complementan, ¿sí? Porque cada una le da un enfoque diferente, cada autor le da un enfoque, ¿sí? Que yo les voy a ir mostrando primero, les voy a mostrar cuál es el enfoque que le da el autor y luego vamos a describir las diferentes etapas que plantea ese autor, ¿sí? Bien,
Arrancamos entonces con Arnold Hessel, ¿sí? Que además de ser psicólogo, él era pediatra, ¿sí? Era médico pediatra, razón por la cual su estudio, ¿sí? Sus aportes tienen que ver mucho con la conducta infantil, ¿sí? Cómo los niños se van desarrollando en la etapa de su infancia, ¿sí? Básicamente nosotros acá no vamos a ver específicamente en la etapa adulta, si ya hay otros autores que sí hablan sobre las etapas adultas de la vida, acá específicamente habla de la etapa de la infancia, ¿sí? ¿A qué se debe que muchos autores que vamos a ver solamente tienen en cuenta la infancia, ¿sí? Porque es el momento de la vida en donde se hacen más evidentes, ¿se acuerdan que yo les dije la clase pasada? Donde se hacen más evidentes los cambios del desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso es donde es más fácil definir, poder ver, poder observar cómo un individuo va superando las distintas etapas, ¿sí? Más que nada por eso. Pero hay autores que sí tienen etapas hasta la vejez de las personas, que hay uno que lo vamos a ver, que es muy interesante también cómo definen las etapas de la vida, ¿sí? Bien, arranquemos entonces con la teoría de Hessel, ¿sí? Lo importante de esta teoría, y por lo cual la vamos a ver primera, es que a partir de este autor es que se desarrollaron las teorías posteriores del desarrollo, ¿sí? Es decir, esta teoría, la de Hessel, fue la base de la psicología evolutiva, ¿sí? Y yo les puse ahí con ítems y con números cuáles son las conclusiones a las que llegó Hessel y con las cuales luego define las etapas del desarrollo, según estudios que él hizo, ¿sí? Investigaciones que él hizo con respecto a la conducta, al comportamiento de alguno de sus pacientes y los definió como patrones, ¿sí? Estas son de alguna manera las conclusiones, los patrones de comportamiento a los que él pudo llegar, ¿sí? A predecir a partir de la conducta de sus pacientes. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué dice la primera? Cada niño es único. ¿Por qué dice niño? Porque recuerden que se enfocó específicamente en la infancia, ¿sí? Con un código genético individual heredado, ¿sí? Esto no solo lo dice Hessel, también lo dice la biología, ¿sí? La biología nos dice que la información genética de cada uno de nosotros es totalmente distinta a las de los demás. No nos podemos parecer, sí, porque bueno, cuando somos familia hay muchos genes que tenemos en común con los que tenemos vínculo sanguíneo, pero nunca va a existir, ¿sí? Un individuo que tenga exactamente el mismo ADN, la misma información genética que yo, ¿sí? Eso es único e irrepetible para la biología, ¿sí? Por eso dice código genético individual heredado, es único. Y yo les marqué ahí con negrita algo importante, con la capacidad de aprender, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hablamos de aprendizaje, nos referíamos a las conductas adquiridas por práctica y entrenamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan la diferencia con la madurez? Que la madurez también era la adquisición de nuevas conductas, de nuevas habilidades, pero que no dependían de la práctica, sino que ya eran inherentes a mi biología, ¿sí? Acá en este caso estamos hablando de las habilidades, las conductas que yo puedo adquirir por la práctica, ¿sí? Dice, la segunda, todos los niños pasan por secuencias similares y predecibles, ¿sí? Es decir, cada uno de nosotros transita por etapas de la vida que son similares, ¿sí? Que hay algunas características y patrones que se cumplen para todos nosotros y que también son predecibles, ¿sí? Que debido a los estudios, a las investigaciones que ya se han hecho, podemos predecir qué es lo que va a pasar en esa etapa que está transitando el individuo. Pero acá hace una aclaración. Aunque cada niño avanza a través de secuencias a su propio ritmo, ¿sí? Y se acuerdan que un poco habíamos hablado con Rosa la clase pasada en cuanto a
cuando nosotros hablábamos de que cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje, como los profesionales del tanto de la salud física como mental pueden de alguna manera dar determinados diagnósticos. ¿Se acuerdan o no? Bueno, que habíamos hablado de que había ciertos límites, ¿sí? Límites aceptables donde el niño puede, en esos límites aceptables, aprender, adquirir habilidades a su ritmo, pero que fuera de esos límites, obviamente, ¿sí? Ya habría que investigar si ese niño está teniendo alguna dificultad para madurar esa estructura o para aprender esa habilidad, ¿sí? Pero lo real es que dentro de esos límites aceptables, cada niño va a avanzar a su propio ritmo, ¿sí? Algunos adquieren habilidades o aprenden antes y otros lo hacen después, ¿sí? Eso lo dijo Hessel desde el primer momento, ¿sí? Desde que planteó su teoría base del desarrollo, ¿sí? Y acá les puse una imagen solo para que vean, ¿sí? Que muchas veces, ¿qué nos pasa? Yo que soy docente, ¿sí? Que trabajo en un colegio, nos pasa que tenemos alumnos de la misma edad, ¿sí? Pero que sus características, tanto biológicas como psíquicas, son diferentes, aunque tienen la misma edad y posiblemente estén transitando la misma etapa, ¿sí? Sin embargo, cada uno de ellos, y es muy notable, crece física y psíquicamente a su ritmo, ¿sí? Y yo acá les hago una aclaración. Pero esto no es solo aplicable a los niños, sino también a las personas de todas las edades, ¿sí? En la etapa de la adultez, ¿sí? Nosotros también podemos ver que muchos adquirimos cierta madurez antes, otras adquieren la madurez un poco después, ¿sí? Vieron que a veces nos pasa que, no sé, les doy un ejemplo, ¿no? Yo tengo un grupo de amigas y nos pasaba que cuando éramos más chicas, hay una que se casó muy chica y después nosotros ya la veíamos toda una señora, ama de casa, mamá, muy responsable, ¿no? Muy dedicada a su hogar. Y nosotras estábamos ahí que queríamos salir, que queríamos juntarnos, ¿no? Entonces, de acuerdo al contexto de cada uno, vamos transitando a nuestro ritmo también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no, quizás no es tan notable, ¿sí? Menos el físico, porque el crecimiento físico ya en la etapa de la adulta ya no es tan visible como en la niñez, pero sin embargo sí hay un crecimiento y en cierto punto también un decrecimiento físico y también psíquico, ¿sí? Recuerden que también la clase pasada habíamos hablado que cuando nosotros hablábamos de transitar las etapas, no necesariamente significaba progreso, ¿sí? No necesariamente significa que en la siguiente etapa el individuo tenía un progreso o estaba en una mejor condición que la anterior, ¿sí? Pero también lo que quiero simplemente rescatar es que esto también se puede estudiar en las etapas adultas, ¿sí? No solo en la etapa de la infancia. Vamos con el número 3. Hessel plantea que todos estos procesos de cambios psíquicos y físicos estaban influenciados por factores internos y externos, ¿sí? Le estoy leyendo, estoy haciendo el 3 y el 4 a la vez, ¿sí? Ahí dice intrínsecos e extrínsecos, ¿sí? Es lo mismo, internos y externos. Y cuando habla de los internos, habla de la genética, ¿sí? Es decir, específicamente de la parte biológica, del temperamento de ese individuo, de los estilos de aprendizaje, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la forma en la crianza, ¿sí? Cuáles son el estilo de vida y los hábitos que tiene en el hogar, a dónde vive, con quién vive, cómo se le enseña, ¿sí? Si se le enseña, no sé, por darles un ejemplo, si se le enseña algo con gritos, si se le enseña con paciencia, todo esto también va a determinar, ¿sí? Qué tanto va a aprender. El crecimiento físico y mental, ¿sí? Desde el punto de vista biológico también, y algunos factores extrínsecos, como les dije recién, como el contexto familiar,
los estilos de crianza, las influencias culturales, las condiciones de salud, la situación socioeconómica y la educación, ¿sí? Entonces son factores internos y externos que van a determinar no solo el ritmo en el que el niño va a transitar sus etapas, sino también cómo las va a transitar, ¿sí? Y yo acá les puse, porque me parece súper interesante, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros hablamos de carácter, temperamento, personalidad, ¿sí? Por ahí escuchamos que nos dicen qué carácter fuerte que tiene esta persona o qué personalidad que tiene esta persona, ¿sí? ¿Es todo lo mismo? No, no es todo lo mismo, ¿sí? Fíjense que el temperamento, ¿sí? Es una condición heredada, ¿sí? Nosotros, es la parte de nuestra personalidad, porque como verán ahí en el cuadro, todo concluye en la personalidad, es la parte de nuestra personalidad que hemos heredado, ¿sí? Que hemos heredado de nuestros padres. Increíble, pero cierto. Hay una parte que es heredada. Por eso muchas veces pasa, ¿no? Que nosotros decimos, esta persona en su personalidad se parece mucho a su padre, a su madre, a su abuelo, y por ahí decimos, ¿cómo puede ser si en realidad la personalidad se va formando a medida que va pasando la vida, con las experiencias, con los traumas, con los vínculos? Se va formando la personalidad. ¿Cómo puede ser que se parezca? Es por imitación y a veces también es biológico, ¿sí? A veces también heredo ciertos rasgos de mi personalidad y eso es lo que constituye mi temperamento. Y ese temperamento no es modificable, ¿sí? Porque está en el ADN, está en los genes. Es como que yo quisiera modificar el color de mi piel. ¿Puedo hacer eso? No puedo, porque está en mi código genético, ¿sí? Acá pasa lo mismo. No lo puedo cambiar. No es modificable. De hecho, no se puede modificar tampoco con la conducta, ¿sí? Por eso dice, es no educable, ¿sí? Y abajo agrega más, dice, modo de manifestarse no controlable, ¿sí? Es algo que está en mí, que es biológico, que se manifiesta y que yo no lo puedo controlar, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué nos referimos con temperamento, ahí tengo una imagen para mostrar, ¿sí? Ahora, fíjense que el carácter, sí, Rosa, decime. Tenés el micrófono apagado, Rosa. Ahí Perdón, está. disculpa. Ahora sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? El artista, por ejemplo, si ponele, acompañamos a un narcisista, entonces no va a cambiar ese temperamento, Eh, ¿no? no, no, porque el rasgo narcisista, ¿sí? No, no forma parte del temperamento, ¿sí? Ya ahora en la próxima diapositiva te muestro cuáles son las características que pertenecen al temperamento, ¿sí? Pero en este caso, las actitudes de un narcisista pueden estar influenciadas, sí, por el temperamento, pero tienen que ver con lo que voy a explicar ahora, con el carácter, con hábitos aprendidos, ¿sí? No con el temperamento, ¿sí? Porque ya ahora en la próxima diapositiva te muestro cuáles son las posibilidades de temperamento, cuáles son los temperamentos que podemos heredar. Bajo ningún punto de vista hay alguno que se relacione con el narcisista, ¿sí? Así que eso, ahora te muestro eso, ¿sí? Ahora te muestro eso. Bien, respondiendo un poco entonces a lo que pregunta Rosa, hay una parte de nuestra personalidad que es el carácter, ¿sí? Que ese sí es adquirido, ese sí yo lo aprendo, ¿sí? A partir de los hábitos, lo que me enseñan, cómo me relaciono con los demás socialmente. Entonces, en este caso, fíjense que el origen, además de ser genético, también hay una parte que es aprendida, que es adquirida por aprendizaje, ¿sí? Y que en este caso sí es modificable. Se puede modificar con la conducta, se puede modificar el comportamiento, ¿sí? El carácter lo puedo modificar. Es la parte de mi personalidad que sí se puede modificar, ¿sí? Imagínense
que la personalidad no se pudiera modificar y tenemos algunas personalidades que son bastante fuertes, ¿no? Imagínense que no las pudiéramos modificar. Sí, hay una parte que es el carácter que sí es educable, que sí se puede controlar, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con los aprendizajes, las experiencias, cómo se vincula, todo su contexto, si todo el contexto es lo que va forjando el carácter. Entonces, resultado final, temperamento más carácter, parte genética más parte aprendida, es lo que constituye la personalidad, ¿sí? Y además de eso, obviamente, según el temperamento que yo tengo y según el carácter que yo tengo, voy a tener un determinado comportamiento. Y todo eso constituye mi personalidad, ¿sí? Ahora, pasemos un poco a lo que Rosa preguntaba. Esto yo lo tomé de internet, ustedes después lo pueden buscar. Si quieren, les puedo subir algún archivo, algún artículo científico sobre las bases científicas y genéticas del temperamento. Sí, a mí me parece un tema súper interesante saber que parte de nuestra personalidad es heredada, ¿sí? Acá tenemos los 4 tipos de temperamentos, ¿sí? Que pueden ser heredados. Esta es la clasificación más aceptada, ¿sí? Lo cual no quiere decir que sea la única, ¿ok? Entonces tenemos, fíjense, el sanguíneo, el flemático, el melancólico y el colérico. Seguramente escucharon ustedes hablar alguna vez algo sobre esto y ahí yo les puse, ¿no? Algunas características que tienen estos temperamentos, no sé, por dar un ejemplo, el melancólico, ¿sí? Tiene fortalezas como ser sensible, creativo, idealista, leal, habilidoso y algunas debilidades como ser susceptible, variable, crítico, negativo, antisocial, ¿sí? Y a ver, veamos desde el otro lado. Tenemos el colérico, es enérgico, es resolutivo, es optimista, es independiente, es práctico y en las debilidades impaciente, prepotente, intolerante, ¿sí? Acá yo después les dejo para que ustedes lean, ¿sí? Y fíjense también cómo me define que hay 2 tipos de temperamentos que son el melancólico y el colérico, que se basan mucho en el pensamiento, son personas racionales que piensan mucho, ¿sí? Y el flemático y el sanguíneo se llevan mucho del sentimiento, son más impulsivos, son más demostrativos, ¿sí? Y también hacia la derecha y hacia la izquierda, el temperamento melancólico y flemático son más introvertidos y en contraposición el colérico y el sanguíneo es más extrovertido, ¿sí? Entonces, después si quieren yo les puedo mandar algún archivo para que lean, ¿sí? Para que se informen un poco más, porque como les digo, es muy interesante cómo el temperamento puede ser heredado. Vieron que de hecho, incluso cuando nosotros conocemos, no sé, a niños, ¿no? Ya desde muy pequeños empiezan a notarse ciertas características. Vieron que hay niños que son súper chispitas y que están, y hay otros que son re tímidos, que no que quieren estar con la mamá, que no les gusta jugar, que a todo tienen miedo, que no quieren salir, ¿no? Y uno dice qué raro, incluso pasa hasta con 2 hermanos y que uno dice, fueron criados de la misma forma, con el mismo estilo de crianza. A mí me pasa, por ejemplo, yo soy ese caso, yo soy la chispita, soy la que va, vengo, salta, habla, va. Re sociable, yo cuando era chiquita hablaba hasta con el verdulero. Persona que se me cruzaba, hola, yo me llamo Flora, súper sociable. Mi hermano, Dios mío, no había forma de sacarlo de la casa y no sé, venían a buscarlo los amiguitos y le decía a mi mamá, por favor, decirle que no me deja salir. Y yo desesperada porque mi mamá me deje salir a jugar. Entonces uno dice, qué loco, ¿no? Que 2 personas, que 2 niños que fueron criados en el mismo contexto, con los mismos estilos de crianza, sean tan diferentes. ¿Y eso a qué se debe? Se debe que hay una parte biológica que es heredada, que es el temperamento, ¿sí? Sí, Miriam, decime.
Si, por ejemplo, los niños con alguna patología, ¿qué Sí. posibilidades que tienen más del temperamento como que lo tienen más fluido, más... ¿Por qué es ese caso? Es que depende, ¿no? A ver, no, los temperamentos no están asociados a diagnósticos o patologías, pero sí pueden llegar a influir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo tengo mi hija que tiene TEA, que tiene autismo, ¿sí? Ella para nada tiene un carácter melancólico, para nada, ella es súper colérica, pero supongamos que mi hija hubiera tenido un temperamento melancólico heredado, ¿sí? Más su diagnóstico, fíjate acá, antisocial, negativo, confuso, inflexible, cómo su temperamento hubiera potenciado un poco su trastorno, ¿se entiende? A lo que quiero llegar es que los diagnósticos, las patologías, no están específicamente relacionadas con el temperamento, sino que pueden influir, ¿sí? Pueden influir en cómo se desarrolla, ¿sí? Pero no dependen estrictamente de eso, ¿sí? En el caso, por ejemplo, te doy un ejemplo, en el caso del autismo, uno desde el punto de vista neurológico tiene que ver con una falla en la conexión de unas neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿sí? Que son las neuronas del lóbulo frontal que interpretan la realidad. Entonces, por eso es que ellos no ven el mundo como nosotros lo vemos y su comportamiento es totalmente distinto al que nosotros esperaríamos, ¿sí? Ellos ven el mundo distinto. Entonces, tiene que ver con eso, no con su temperamento. ¿Se entiende, Miriam? Sí, el temperamento puede llegar a influir más positivamente, negativamente, en algunos aspectos, en otros no, pero no depende estrictamente del temperamento, ¿sí? Sí, sí, gracias. ¿Respondí? Bien, Sí, perfecto. Bien, entonces, a lo que quería llegar con todo esto, ¿sí? Lo que estábamos hablando, ¿sí? De cómo los factores intrínsecos o extrínsecos van a influir en las etapas del desarrollo que vaya transitando el individuo, ¿sí? Entonces acá lo que les quería mostrar era cuál era la parte interna y cuál es la parte o los factores externos, ¿sí? Bien, dice, Hessel fue el primer investigador en demostrar que la edad de desarrollo de un niño puede ser diferente a su edad cronológica, ¿sí? Es decir, que como yo dije, como digo siempre, nosotros tenemos determinados rangos de edad en los que esperamos, ¿sí? Que el niño adquiera determinadas capacidades, habilidades, que vaya superando las etapas, pero no necesariamente todos los niños la van a hacer a la misma edad, ¿sí? Y no siempre el desarrollo psíquico va de la mano con el desarrollo físico, ¿sí? A veces el desarrollo físico es más avanzado que el psíquico y a veces es al revés. El psíquico va más avanzado que el físico, ¿sí? Que es lo que me pasó a mí. Yo psíquicamente crecí un montón, pero físicamente no, ¿sí? Quedé en el 1,47 m, ¿sí? Entonces, a veces pasa que físicamente crecen, pero no psíquicamente, ¿sí? Entonces, ese es lo que se conoce como el crecimiento asimétrico, eso lo vimos la clase pasada también, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora específicamente a lo que son las etapas del desarrollo que plantea Hessel. Dice, comienza con la concepción y continúa en una ordenada sucesión de eventos, etapa por etapa, alcanzando en cada una de ellas un grado o nivel de madurez. Y le puse ahí, recordamos que cuando hablamos de maduración, hablamos de adquirir nuevas funciones que son innatas, que son inherentes a nuestra biología, ¿sí? Entonces, lo que Gesell va a considerar es que si el niño ha alcanzado determinado nivel de madurez, entonces se considera que puede pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Esa es la forma en la que él va definiendo las etapas del desarrollo, ¿sí? Entonces, no me voy a detener en leer todo, ¿sí? Porque tampoco es que vamos a específicamente a después a rendir todo esto porque es un montón, pero sí me interesa que entiendan lo que Hessel trata de mostrar, ¿sí? Entonces,
La primera etapa, que él la considera el primer trimestre, ¿sí? No tiene otro nombre, se da entre los 0 y los 3 meses de vida, ¿sí? Donde el niño comienza a adquirir, ¿sí? El control de sus músculos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando los niños nacen, no tienen biológicamente un control muscular, ¿sí? Su cerebro tiene control de su corazón, de sus órganos que tienen movimiento, ¿sí? Pero no tiene control exclusivo de sus músculos motrices, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que va adquiriendo durante esta etapa, ¿sí? Dice, en segundo lugar, logra controlar el movimiento ocular, ¿sí? Es decir, puede comenzar a fijar la mirada, cosa que al principio no puede hacer, ¿sí? Los niños cuando recién nacen, de hecho, no ven eh, de manera óptima, ven borroso, hay algunos colores que no los pueden determinar, ven solo figuras, ¿sí? No pueden ver bien el rostro de la madre, del padre, de la familia, ¿sí? Entonces no fijan la mirada, ¿sí? Un bebé recién nacido no puede fijar la mirada, ¿sí? Sin embargo, a medida que va avanzando, comienza a fijar, ¿sí? Cuando la mamá lo habla, la mira, ¿sí? Y eso es porque va adquiriendo, ¿sí? Una determinada madurez en la parte muscular, ¿sí? En el nervio óptico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace? Cierra las manos, puede mover la cabeza de lado a lado, puede mirar el rostro de otro, fija la mirada, mira a su alrededor, ¿sí? Y puede realizar pequeños sonidos guturales, ¿sí? Con la boca, bla, bla, agu, que siempre decimos nosotros que hacen los bebés, ¿sí? Son sílabas cortitas, producto del movimiento de la boca, ni siquiera lo hacen con la intención de hablar, sino que mueven la boca y el sonido les sale, ¿sí? Eso es un movimiento gutural, ¿sí? Entonces, cuando el niño ha logrado adquirir estas capacidades, ¿sí? Entonces Gesell considera que ha superado esta etapa del primer trimestre, ¿sí? Que, como les dije hace un rato, el rango que se considera entre los 0 y los 3 meses, ¿sí? Puede ser un poco más, dependiendo de cuál sea la situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo les puse un GIF. ¿Se mueve o no? ¿Se mueve el GIF? ¿Sí? ¿El bebé se mueve o no? Porque no sé. Sí, profe, buenas Sí, noches, sí listo. se mueve. Perfecto, gracias. Entonces ahí podemos ver el bebé fijando la mirada, si es un bebé chiquitito, moviendo sus brazos y piernas, ¿sí? Porque ya está alcanzando la madurez que le permite hacer estas cosas, ¿sí? Y que nadie se las enseñó, por eso es que hablamos de madurez. Son habilidades que adquiere por la biología en sí, que ya son innatas a él, ¿sí? Entonces, ahí pasamos al segundo trimestre, que es entre los 3 y los 6 meses, donde la primera característica es que el niño logra controlar los músculos de la cabeza, ¿sí? Entonces acá cuando empieza a levantar la cabeza, se quiere sentar, se quiere dar vuelta, ¿sí? Porque ya maneja todo lo que es la parte encefálica e incluso la columna vertebral, ¿sí? Por eso es que empieza a mostrar estas actitudes de querer sentarse, de poner la cabeza derechita, ¿sí? Quiere tener una postura simétrica, que es sentarse, abre las manos, que generalmente los bebés siempre están con las manos cerradas, eso lo explica Freud, ya lo vamos a explicar más adelante también, porque cierran las manos, ¿sí? Ahora las abren, eso también indica un rasgo social, ¿sí? Se ríe, ¿sí? Comienza a reírse, hace algunas vocalizaciones, ya fija de manera correcta la mirada, juega con las manos, cuando ve la mamadera se pone contento, ¿sí? Porque ya sabe ya relaciona que la mamadera es un objeto de alimentación, ¿sí? Que está por comer, que está por satisfacer una necesidad que es la comida, ¿sí? Eso ya lo reconoce, ¿sí? Y dice acá arriba, hace esfuerzos para alcanzar objetos, ¿sí? De hecho, cuando uno le acerca la mamadera, tiende como a estirar los brazos porque ya entiende que con sus manos puede tomar los objetos, ¿sí?
Entonces acá podemos ver un bebecito que está ahí comiendo, sí que ya se puede sentar, y de hecho por eso es que a partir de los 6 meses generalmente uno ya puede comenzar a darle de comer, ¿no? Al bebé, porque ya puede mantener la postura simétrica, ¿sí? En el tercer trimestre, más o menos entre los 6 y los 9 meses, ya el bebé tiene el dominio de su columna vertebral, de su tronco completo, ¿sí? También de las manos, por eso dice se sienta, agarra, manipula objetos, ya juega, tira, ¿sí? Se puede inclinar, se puede apoyar con las manos, comienzan los primeros intentos de gateo, ¿sí? Puede pasar los objetos de una mano en la otra, comienza a decir muchas más sílabas, que de hecho se conoce como el laleo, ¿sí? Porque usa la letra L, por eso, y puede escucharse al mismo, reconocer sus vocalizaciones, y sobre todo, fíjense acá, manifiesta expectativa a la hora de comer, ¿sí? Porque ya sabe que es el mejor momento para el bebé cuando va a comer, ¿sí? Eh, Fíjense acá cómo ya maneja en este geek, podemos ver que maneja perfecto su tronco, que se mantiene sentada por mucho tiempo, que mueve su cabeza, tiene dominio de su encéfalo, ¿sí? Puede utilizar sus manos y seguramente, por ejemplo, si se quisiera caer, pondría las manos porque entiende que con las manos se puede apoyar, ¿sí? Entonces, a medida que el bebé va adquiriendo estas habilidades, se considera que va pasando de etapa, ¿sí? En el cuarto trimestre, de los 9 a los 12 meses, eh, dice, extiende su dominio a piernas y pies, ¿sí? Entonces acá donde va a intentar comenzar a caminar, ¿sí? Dice, permanece sentado, gatea, se para, combina objetos, suelta y extrae objetos, imita líneas con el lápiz, puede realizar juegos sencillos, come solo, puede ayudar a vestirse, obviamente no puede vestirse por sí mismo, puede comenzar a controlar sus esfínteres, ¿sí? Dice alguna que otra palabra, entiende su nombre cuando lo llaman, nombra algunos dibujos, ¿sí? No sé, generalmente los niños comienzan con los animales, ¿no? Guau, guau, miau, miau, entonces ya sabe y puede relacionar determinados objetos o determinados dibujos, ¿sí? Bueno, acá este bebé que ya se para, ya comienza a caminar. Tengan en cuenta que todas estas habilidades que va adquiriendo el niño son innatas, ¿sí? De alguna manera nadie se las enseña. Él solo lo va adquiriendo porque de eso se trata la madurez, ¿sí? Su sistema neurológico y motriz se va creciendo, va madurando y puede ir adquiriendo estas nuevas habilidades, ¿sí? Y luego viene la etapa, creo que es la última, no, viene más. En el segundo año, ¿sí? Cuando el niño ya camina, corre, articula palabras, puede controlar sus esfínteres, ¿sí? Ya empieza a tener identidad, ¿sí? Posesión, dice, tienen una parte de su personalidad que se caracteriza por la posesión, esto es mío, no quieren compartir, ¿sí? A ver qué podemos leer de acá. Usa frases y comprende órdenes sencillas, ¿sí? Cuando uno le dice, no, eso no se toca, ¿sí? Ya lo puede comprender, puede decir frases como, no sé, quiero agua, tengo hambre, ¿sí? Y pide satisfacer sus necesidades de ir al baño y puede jugar con muñecos, ¿sí? En el tercer año ya es capaz de hablar empleando oraciones, ¿sí? Ya habla con raciocinio, piensa, entiende lo que está por decir, no lo hace solo por necesidad, por instinto, sino que entiende lo que dice y lo que está pidiendo. Dice, se para sobre un pie, usa oraciones, contesta preguntas, usa bien la cuchara o los instrumentos para comer, se pone los zapatos, ¿sí? Y fíjense cómo acá se va notando no solo un crecimiento físico, sino también psíquico, ¿sí? Porque todo esto va adquiriendo y lo va logrando gracias a que su psiquis también va creciendo, ¿sí? Va madurando. En el cuarto año, dice, percibe analogías, es decir, puede hacer comparaciones, es prácticamente independiente, esto no pasa
en todos los casos, y que a los 4 años adquieran independencia. Puede conceptuar y generalizar, puede saltar sobre un pie, puede escribir, puede dibujar, ¿sí? Ya puede dibujar figuras concretas, se puede lavar y secar la cara, puede hacer mandados, puede jugar en grupos, ¿sí? Acá también ya la parte social se va afianzando, ¿sí? Mucho, eh, y ya puede incluso hacer actividades con otros niños, ¿sí? En grupos. eh, y por último, creo que esta es la última, sí, en el 5.º año ya es cuando en la parte motriz, ¿sí? Se dice que el niño ha alcanzado la madurez completa, ¿sí? De su parte motriz, ya puede controlar todo lo que son sus extremidades y la parte troncoencefálica, ¿sí? La puede controlar de manera completa porque ya alcanza la madurez, ¿sí? A los 5 años. Eh, Dice, puede generar un cuento largo, prefiere jugar con sus compañeros que a estar con los adultos y manifiesta satisfacción por sus atavíos y por las atenciones que recibe, ¿sí? Es un ciudadano seguro y conformista de su pequeño mundo, habla sin articulaciones infantiles, pregunta por qué, ¿sí? Esto es clave en esta edad, todo ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Típico de esta edad, ¿sí? En este momento también es cuando se escolarizan, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Se puede vestir sin ayuda, ¿sí? Entonces acá podemos decir que para Gesell, acá ya se alcanza la madurez suficiente como para comenzar a incluir más al niño en la sociedad, ¿sí? Por eso esta es la etapa, ¿sí? En la que se escolariza a los niños, ¿sí? Ahora cambió un poco eso, ahora es bastante antes, ¿sí? Antes, yo me acuerdo de mi época, como mucho ibas a la salita de 4, pero era opcional y obligatorio recién era a partir de los 5. Ahora hay, desde sala de 1 los niños ya van al jardín, ¿sí? Entonces un poco ha cambiado eso, pero por un montón de cuestiones y un montón de factores, pero esta es la razón por la cual recién a los 5 años se los escolariza de forma obligatoria, ¿sí? Porque a esta edad es cuando alcanzan la madurez suficiente como para comenzar a tener una actividad social, civil, ciudadana, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien. Traté de ir lo más rápido que pude, ¿sí? Sí, profe, muy buena la Bien. explicación y no había visto nunca esta teoría, así que muchas gracias. Perfecto, espectacular, ¿sí? No se preocupen, desde ya les voy diciendo que no es que les voy a pedir que me digan qué pasa en cada etapa, en un examen, ni nada, ¿sí? Simplemente quiero que entiendan cómo se va analizando, cómo van surgiendo los cambios en las distintas etapas de la vida y de diferentes enfoques. Acá Gesell se enfoca en la madurez, ¿sí? En una madurez que es neurológica y es física, entonces yo puedo ver cambios en la psiquis y también un crecimiento físico, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Cambiamos de autor, ¿sí? Y vamos a Jean Piaget, ¿sí? Este señor, digo, este gran psicólogo, ¿sí? No solo estudió psicología, sino que también se dedicó a muchas otras ciencias como la filosofía, como la lógica, ¿sí? Por eso es uno de los más estudiados también en el ámbito de la docencia, ¿sí? Pero particularmente porque se lo toma como un gran referente, porque él se dedicó exclusivamente a la psicología de los niños, ¿sí? A entender de qué manera los niños se desarrollaban cognitivamente, ¿sí? Y es por eso que es uno de los más grandes referentes que tenemos en la psicología evolutiva, ¿sí? A ver, voy a borrar, no puedo borrar. Tengan cuidado que por ahí, sin querer, a veces tocan y no sé si ven que se raya la pantalla, ¿sí? Sin querer, a veces tengan cuidado que cuando quieren, no sé, quieren abrir la pantalla
o algo por el estilo, ven, hay alguien que me está marcando la pantalla. ¿Se ve o no? A ver, voy a dejar de compartir un segundo para ver si puedo deshabilitar de que puedan escribir la pantalla. No sé cómo se hace. Sí, Rosa, decime. Vemos siempre todo el enfoque europeo, ¿no? Europeo, estadounidense, pero no vemos por ahí la filosofía, otras filosofías como la hinduista. ¿Hay alguna diferencia entre eso? ¿Cómo los Sí, filósofos hinduistas, o, porque tienen totalmente una otra manera de interpretarlo, ¿no? sí, sí. Y Y en realidad igual, no llegamos a ver, no vemos muchas veces. Sería bueno, ¿no? Sería interesante claro, ver, explorar un poco, pero como muchos de los padres de la psicología, las viejas escuelas de la psicología vienen de esos lugares y son la base de lo que vemos, es por eso que nos enfocamos solo en esa parte, pero sería interesante, podríamos llegar a agregar, bueno, si terminamos bien con los temas, podríamos agregar algo sobre eso si se puede. El problema no es hacerlo, el problema es el tiempo, ¿sí? Nada más que eso. no, no, Pero tenías información sobre eso, sobre todo lo que sea por ahí, qué sé yo, como hinduistas u otras culturas por ahí que sí, no son tan reconocidas y como que siempre se basan en la cultura europea, estadounidense y no tanto en la otra que por ahí también es más rica o es otra mirada. sí, que aporta Que muchísimo, sí, 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 sí. que aporta. Sí, sí, lo podríamos plantear. Si vamos bien con los temas y tenemos tiempo, yo armo algo, no tengo ningún problema. Algo que, por lo menos, un panorama. Claro, algo de lo que tengas, como para decir, bueno, nos podemos orientar o investigar sobre cada uno, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Al que le interese. Bien, perfecto, sí, me gusta tu idea, Rosa. Gracias. Sí, sí, entonces lo vamos viendo, ¿sí? ¿Se ve bien la pantalla? Porque acá me dice su función de compartir está en pausa. ¿Se ve o no? Bueno, sigamos entonces. Porfa, tengan cuidado porque se raya la pantalla. Bien. Veamos, ¿qué es lo que plantea Jean Piaget en su teoría? ¿Sí? Acá yo también, al igual que hace rato, le puse las conclusiones más importantes. Tengan en cuenta que hay todo un marco teórico, ¿sí? Que respalda sus teorías. Si nos ponemos a ver el marco teórico completo de cada una de las teorías, no terminamos más. Entonces, lo que yo hice fue poner los puntos claves, ¿sí? Que nos van a permitir entender de qué manera se plantean las etapas del desarrollo, ¿sí? Entonces, vamos con el primer planteo. Dice, el cuerpo evoluciona rápidamente durante los primeros años de vida. Eso es algo que Hessel también lo dijo, ¿sí? Las capacidades mentales también evolucionan a través de una serie de fases cualitativamente diferentes entre sí. Sí, Rosa, decime. Disculpa, no sé si es a todos o a mí nomás que me quedó la pantalla esa marrón únicamente en desarrollo humano. Lo que vos te estás Ah, compartiendo listo, no. listo. Ah, listo. Ahí no voy sé. de nuevo. Pará. Ahí voy de nuevo. Voy de nuevo. Aguántenme un segundito. Que cuando quise hace un rato, bueno, Jean Piaget, ahí estamos. Va de nuevo. Jean Piaget. Ahí se ve. ¿Se lo ve a Jean Piaget? Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí se ve la Perfecto, pantalla. perfecto, ahí está. Vamos de nuevo. Ahora sí, ahí están los planteos que les decía hace rato, ¿sí? Acabo de leer el uno. Las capacidades mentales evolucionan, el cuerpo evoluciona rápidamente durante los primeros años de vida, ¿sí? Por eso es que les dije que la mayoría de las teorías están planteadas en las primeras etapas de la vida, ¿sí? Por el hecho de que son los cambios más visibles que podemos ver. Planteo número 2. El modo en el que los pequeños actúan, sienten y perciben
denota que sus procesos mentales estén sin terminar, ¿sí? Es decir, lo que está planteando Jean Piaget es que si nosotros observamos cómo un niño actúa, cómo un niño siente y cómo un niño percibe el mundo, percibe la realidad, podemos inferir, ¿sí?, en qué nivel están sus procesos cognitivos, ¿sí? Es decir, cuáles son sus capacidades para pensar, para reconocer, para interpretar, para sociabilizar, ¿sí? Cómo todas sus capacidades mentales se están desarrollando, ¿sí? Entonces, cuando tienen determinadas actitudes o se comportan de determinadas maneras, se puede inferir de que hay un determinado proceso cognitivo que todavía no se ha desarrollado por completo, ¿sí? Y eso es aproximadamente en lo que se basan sus etapas. Ahora les voy a mostrar. Punto 3. Los patrones de pensamiento y comportamiento de los más jóvenes son cualitativamente distintos con respecto a lo de los adultos, obviamente, ¿sí? El desarrollo cognitivo informa sobre la etapa de crecimiento físico de las personas. El desarrollo físico de las personas da una idea sobre cuáles son las posibilidades de aprendizaje de los individuos. Lo que me está diciendo acá es que hay una relación, porque la hay, entre el desarrollo físico y el desarrollo cognitivo. Tiene que haber una relación, ¿sí? Tiene que haber. No en todos los casos va a ser la misma, en todos los individuos, pero hay una relación entre cómo se desarrolla la parte física y cómo se desarrolla la parte cognitiva del individuo, ¿sí? Y el conjunto de las dos cosas me dice cuáles son las posibilidades que tiene ese individuo de aprender, si lo puede hacer o no, ¿sí? Esa es la cuestión, en ese momento, lo cual no quiere decir que no lo pueda hacer después, sino en este momento, este niño puede aprender a andar en bici y tiene 9 meses, no puede, ¿sí? Es lo que trata de decir, no que no lo pueda hacer nunca, ¿sí? 5. Los niños se comportan como pequeños científicos tratando de interpretar el mundo que les rodea, ¿sí? Lo que él trata de decir, y de hecho por eso después en las estrategias pedagógicas, ¿no?, una de las mejores estrategias es inducir a los alumnos a la curiosidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos traen consigo, ¿sí?, un impulso muy fuerte para investigar, para conocer por ellos mismos el mundo que los rodea, ¿sí? Entonces a veces lo vamos a ver que agarran objetos, que miran la hojita, que preguntan, ¿y por qué sale el sol? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué pasa esto? ¿No? Porque ya es una característica de ellos, quieren conocer, ¿sí? Por eso una de las grandes estrategias de la docencia es inducir a la curiosidad, ¿sí? Porque van a buscar por sí mismos aprender, ¿sí? Dice, antes de darse a conocer la teoría de Piaget, se creía que los niños eran organismos pasivos, plasmados y moldeados por el ambiente, ¿sí? Bueno, es que antes, en los siglos anteriores, ¿sí?, los niños incluso no eran considerados ni siquiera ciudadanos, ¿sí? Los niños fueron adquiriendo derechos con el tiempo. Entonces antes no se tenía en cuenta la forma en la que ellos aprendían, cómo veían el mundo, sino que se consideraban que eran individuos que se podían moldear, ¿sí?, al gusto de los adultos, ¿sí? Pero Piaget lo que vino a decir es que cada niño tiene su propia lógica, su propia forma de conocer, y que es un individuo particular, ¿sí?, que tiene sus formas de poder aprender, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cuáles son las etapas del desarrollo cognitivo que plantea Piaget, ¿sí? Fíjense que hace rato nosotros hablábamos específicamente de la madurez, ¿sí? Ahora Piaget lo mira desde el aprendizaje, ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia? Hace rato hablamos de habilidades adquiridas de forma innata por la biología, y ahora vamos a hablar de habilidades o conductas adquiridas por el aprendizaje, por la práctica, por el entrenamiento, ¿sí?
Y ahí están son 4 etapas, ¿sí? Este es más cortito. La sensorio-motora, la preoperacional, la de las operaciones concretas y la de las operaciones formales. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Más o menos acá en la imagen les dejo cuáles serían los tiempos aproximados en los que ocurren estas etapas. La sensorio-motora hasta los 2 años más o menos, la preoperacional entre los 2 y los 7, la de las operaciones concretas entre los 7 y los 11 años y las operaciones formales de los 11 años en adelante. Fíjense cómo acá Piaget extiende un poco más, ¿sí? La edad extiende un poco más las etapas del desarrollo y no llega hasta los 5 años como era en el caso de Hessel, ¿sí? Sino que él pudo observar que en los primeros años de vida donde se producen los mayores cambios, es verdad, pero que de los 7, 5 años en adelante también podemos observar cambios, ¿sí? También podemos ver el desarrollo cognitivo de los niños y ya de los adolescentes cuando hablamos de operaciones formales, ¿sí? Bien, vamos con la primera, sensorio-motora, ¿sí? Del nacimiento hasta los 2 años. ¿Qué es lo que sucede acá? Los niños aprenden, fíjense que no habla de madurez, habla de aprendizaje, a través de la exploración y la interacción con el mundo físico que los rodea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos que hacen? Tocan, levantan, se lo meten a la boca, ¿sí? Tiran, vuelven a levantar, abren los cajones, abren la alacena, vuelven a cerrar, salen, entran, ¿sí? Constantemente están tratando de descubrir todo lo que tienen al alrededor, ¿sí? Todo el tiempo. Dice, a medida que avanzan en este estadio, los niños aprenden habilidades motoras finas y gruesas y desarrollan la capacidad de coordinar la vista y el tacto, ¿sí? Es decir, lo que ven con los ojos, tomarlo con la mano, ¿sí? Pero cuando habla de las habilidades motoras finas y gruesas, por ejemplo, una habilidad motora gruesa sería patear una pelota, por ejemplo, y una fina sería dibujar, ¿sí? Eso ellos con el tiempo, primero ellos agarran una hoja y empiezan a hacer garabato, 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 si mueven mueven el lápiz, ¿no? Y eso con el tiempo uno le dice, no, mira, hace así, y uno le va mostrando un circulito, y de a poquito ellos van tratando de hacer forma, pero al principio hacen así, garabato, 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 ¿sí? A la primera vez que van a patear la pelota, nunca la patean, ¿sí? Es hasta que la tercera, cuarta vez, cuando pudieron enfocar la pelota y coordinar la pierna, recién ahí sale la pelota, ¿sí? Dice, también comienzan a desarrollar una comprensión rudimentaria del tiempo y del espacio, ¿sí? Los niños entre los 2 años no entienden lo que es el paso del tiempo, ¿sí? Ni tampoco del espacio. O sea, si yo le digo, nosotros vivimos en América, ese niño no tiene ni idea de lo que le estamos hablando, no puede dimensionar que vivimos en un continente, ¿sí? Y si le decimos, estamos en agosto y le decimos, para Navidad te compro el juguete que querés. Mañana me pregunta, ¿ya es Navidad? Porque no tiene dimensión del tiempo, ¿sí? Eso pasa en esta etapa, ¿sí? Acá, bueno, yo les puse algunas imágenes, ¿sí? Ay, me gusta mucho esa del que está en la arena comiendo tierra, ¿sí? ¿Quién no comió tierra cuando era niño? Bueno, es la forma de descubrir, ¿sí? Es la forma en la que descubrimos el mundo, tomamos cosas, identificamos colores, como les dije hace rato, empezamos a manejar nuestra motricidad fina, a hacer dibujitos, ¿sí? Por eso la etapa se llama sensorio-motora, ¿sí? Es todo con los sentidos, ¿sí? Tienen mucho que ver los sentidos en esta etapa del desarrollo, ¿sí? ¿Es la misma? Sí. Dice, aprenden los esquemas de 2 competencias básicas, la conducta orientada a metas y la permanencia de los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sabe que si llora, obtiene tal cosa, ¿sí? Entonces, por eso dice, se transita las conductas reflejadas, succionar, así llorar, a las acciones orientadas a metas. Es decir, sabe que si se pone una meta, la puede cumplir, ¿sí? Sabe que sí, por ejemplo,
quiere una galleta, la galleta está guardada en la alacena y tiene que abrir la alacena, sacar la galleta y comer una galleta, ¿sí? Obviamente estamos hablando de metas muy adaptadas a la edad, ¿sí? Pero comienza a comprender esta dinámica, ¿sí? De que se puede poner objetivos y que los puede cumplir, ¿sí? Y por último, la permanencia de los objetos significa que empiezan a comprender que los objetos existen por sí mismos, aunque no los vean, ¿sí? No sé, por ejemplo, eh, vieron que a veces pasa que, ¿qué pasó con el sol cuando está de noche? ¿Sí? Dejó de existir, ya no está porque no lo veo. O porque muchas veces pasa, esto puede variar en el tiempo, ¿sí? Pero muchas veces pasa que, ¿y la mamá dónde está? No la veo. Uy, qué problema. ¿Qué problema? No veo la mamá. Dejó de existir. ¿Sí? Ese es el pensamiento que tiene el niño. Dejó de existir, no está más. Entonces les agarra un pánico y una sensación de miedo porque la mamá no está, porque no la ven. Y cuando la ven de nuevo, volvió a existir, ¿sí? Y les lleva un tiempo comprender que por más que no la vea la mamá no deja de existir, ¿se entiende? Entonces comienzan de a poquito a desarrollar ese pensamiento de la permanencia de los objetos, ¿sí? Que tienen una existencia por más que no estén en su rango visual, ¿sí? Eh, bueno, acá, por ejemplo, más que nada yo quería ilustrar esto de los objetivos, ¿no? Si yo tiro de la palanca, se abre la puerta, ¿sí? Eso es la consistencia orientada a las metas, ¿sí? Si yo tiro de la palanca, se abre la puerta. Lo sabe, porque lo ve, porque lo va aprendiendo, ¿sí? Porque ve al adulto que si quiere abrir la puerta para ir a esa habitación donde están los juguetes, baja la palanca, ¿sí? Y la puerta se abre. Entonces él sabe eso y va a querer hacer lo mismo, ¿sí? Se pone metas. Pasemos a la siguiente. La etapa preoperatoria, de los 2 años aproximadamente hasta los 6 años. ¿Qué es lo que sucede acá? Los niños pueden simbolizar al mundo en sus mentes, ¿sí? Dice, utilizando palabras y símbolos, ¿sí? Porque comienzan a hablar, ¿sí? Y pueden expresar cómo perciben el mundo, qué es lo que sienten, ¿sí? Cómo se relacionan con los demás. Y además de eso también pueden generar símbolos escritos, ¿sí? Entonces comienzan a dibujar, empiezan a aparecer ya los dibujos concretos, ¿no? Y dibuja una casa y entiende lo que es la estructura de una casa, lo simboliza su forma, pero lo hace, ¿sí? Dice, sin embargo, su pensamiento es todavía muy egocéntrico, lo que significa que tienen dificultades para entender las perspectivas de los demás, ¿sí? Entonces, es como que, bueno, a ver, juguemos, yo quiero jugar a la escondida. Y digo yo, no, no juguemos a la escondida, mejor juguemos a la pelota. Yo quiero jugar a la escondida. Y no hay otra opción, ¿sí? Porque todavía hay ahí un poco de egocentrismo y que Hessel, hace rato cuando lo vimos, lo definía como posesión. ¿Se acuerdan? Que había como una característica de posesión. Bueno, acá Jean Piaget habla de egocentrismo. Son un poco egocéntricos, egoístas, porque están muy centrados en cómo ellos perciben el mundo y cómo ellos quieren que sea el mundo y les cuesta entender la perspectiva de los demás. Dice, también tienen dificultades con la lógica y la conservación de los objetos, lo que significa que no comprenden que la cantidad de un objeto puede permanecer constante a pesar de que su forma cambie. No pueden diferenciar lo real de lo imaginario. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo, vení porque el hombre araña está debajo de la mesa, ¿sí? No puede distinguir entre lo real y lo imaginario, entonces va a venir, se va a fijar debajo de la mesa si está el hombre araña ahí, ¿sí? Por darles un ejemplo. Les cuesta todavía separar lo que es real de lo que es imaginario o de lo que es ficticio, lo que ven en la tele, ¿sí? A veces me pasa con mi hija, ¿no? Que ella ve dibujitos, le gusta ver el Chavo, increíblemente le gusta el Chavo, que es un dibujo que
que veían nuestros padres, también lo ve un dibujo, digo, una serie que veía nuestro padre, yo también lo vi. Raro que los niños de hoy vean El Chavo, pero a veces ella me dice cosas como que, ¿y si viene el Chavo a buscarme? ¿No? Y como que le cuesta todavía separar lo real de lo ficticio, de lo imaginario, ¿sí? Bueno, acá simplemente un dibujo que habla sobre cómo ellos pueden comenzar a simbolizar el mundo, ¿sí? Que no es, no lo plasman realmente como es, sino que con su propia interpretación, como ellos lo ven o como quisiera que sea el mundo. Y también es una etapa en donde se ven un poco estas actitudes de pelear, ¿no? De que esto es mío, que no te lo quiero prestar, ¿no? Que cuando son más grandes no se ve tanto, pero a esta edad pelean mucho por las cosas, no quieren compartir, ¿sí? Justamente porque está esta parte del egoísmo, del egocentrismo, que lo que me está mostrando, obviamente, que hay algunos procesos cognitivos, como dice Jean Piaget, que todavía están sin concluir, ¿sí? Y lo que les decía hace rato, les cuesta entender un poco la lógica, ¿sí? Entonces yo les puse, por ejemplo, acá, la mamá le dice, cuando llega la noche, el sol se va. Vieron que nosotros usamos esas frases a veces medio metafóricas, y el niño le dice, ¿se va? ¿A dónde se va? ¿Sí? Porque él lo toma literal, ¿sí? Todavía no puede entender frases metafóricas, armadas, porque no puede distinguir lo real de lo imaginario y su lógica no la tiene desarrollada de forma concreta. Entonces, por eso todo lo que le decimos a los niños en esta edad, ellos lo toman literal, ¿sí? Papá Noel te va a traer seguro, sí o sí. Creen en Papá Noel, en los Reyes Magos, en lo que nosotros les digamos. Por eso si yo le digo, debajo de la mesa está el hombre araña, viene a ver de verdad si está el hombre araña, ¿sí? Porque todavía no ha desarrollado la lógica, no ha desarrollado la diferencia entre lo real y lo imaginario, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando pasamos a la etapa de las operaciones concretas? Que hablamos más o menos entre los 7 y los 11 años, ¿sí? Ya hay una mejor comprensión de la realidad, sobre todo de la relación causa-efecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Comienzan a darse cuenta que lo que hacen tiene una consecuencia, ¿sí? Entonces, eh, perdón, y otra cosa también, ya empieza a hacerse más evidente la lógica, ¿sí? Y la conservación de los objetos, de lo que decíamos hace rato, que la cantidad de un objeto no cambia aunque cambie su forma, ¿sí? Dice, los niños también comienzan a comprender mejor las perspectivas de los demás y a pensar de manera menos egocéntrica. Comienzan a perder este rasgo del egoísmo y comienzan a ser un poco más empáticos, ¿sí? Con sus compañeros, con sus pares e incluso con los adultos, y adquiere esta capacidad de poder diferenciar lo real de lo imaginario, ¿sí? Ya pueden distinguir lo que es verdad y lo que no. Por eso, no sé, ya tipo 8 9 años ya se empiezan a dar cuenta que Papá Noel no existe, ¿sí? Ya comienzan a darse cuenta que los Reyes Magos no le traen, que el papá, la mamá, el abuelo que deja los regalitos en el árbol, ¿sí? Porque entienden lo real de lo imaginario, ¿sí? Y a mí me está pasando, por ejemplo, ¿no? Que mi hija ya cumplió 7, ¿no? Ya está creciendo y ya comienza ella antes cuando uno le hablaba de Dios, ella es muy creyente, ¿no? No es por influencia mía, ella es muy creyente, ella cree en Dios fielmente. Pero ahora ella se está preguntando, pero si Dios está en el cielo, cómo está? Ya empieza, ¿no? A darse cuenta que las cosas que no son palpables para ella tienen que tener una razón, ¿sí? Entonces ya empieza a aparecer la lógica, ¿no? Y dice, gracias a la capacidad de pensar en forma lógica y de realizar operaciones mentales, en la etapa de las operaciones formales, el niño aborda los problemas más sistemáticamente que en la fase anterior. Bueno, esto es lo que sigue más adelante. Bueno, entonces, por dar un ejemplo, acá puse imágenes para dar ejemplos. Cuando hablamos de la relación causa-efecto,
de la lógica, ¿sí? El niño ya entiende que sus actos tienen consecuencias. Entonces, por ejemplo, sabe que si mete el dedo en el enchufe, ¿qué le va a pasar? Se va a electrocutar. Sabe que si no hace la tarea, la mamá se va a enojar. Sabe que si rompe algo, lo tiene que arreglar. Sabe que si desacomoda, lo tiene que acomodar, ¿sí? La relación causa-efecto. Hay una consecuencia. Y como les dije hace rato, característica, pierden el egocentrismo, ¿sí? Comienzan a ser más empáticos, más compañeros. Aparece la lógica, ¿sí? Como les dije hace rato, y comienzan a poder resolver ciertas operaciones, ¿sí? Entonces acá es el mejor momento para estos juegos que son didácticos, que son para pensar, que son para resolver situaciones. Este es el mejor momento porque es cuando ellos están desarrollando estas habilidades de la lógica, ¿sí? El mejor momento para regalarle este tipo de juegos a los niños entre 7 y 11 años, ¿sí? Y por último, pasamos a la etapa de las operaciones. No, perdón, no terminé todavía. Eh, Acá nosotros, Piaget nombra, ¿por qué se llama etapa de las operaciones concretas? Él nombra 3 operaciones mentales que los niños pueden hacer, que son la seriación, la clasificación y la conservación. De hecho, para poder definir esta etapa, se evalúa en el niño si el niño puede resolver estas operaciones, ¿sí? También se las utiliza, por ejemplo, cuando va a la psicopedagoga, o cuando va al psicólogo, ¿sí? Se le hace resolver este tipo de operaciones para determinar si está transitando por esta etapa de forma correcta, ¿sí? Entonces, hablamos de la capacidad, por ejemplo, de clasificar, ¿sí? Fíjense que acá, en este caso, es clasificación por color, pero también podría ser clasificación por forma, ¿sí? La seriación, es decir, cuando los objetos tienen una determinada secuencia de acuerdo a algún criterio, entonces, por ejemplo, bueno, a ver, ordena por tamaño, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Fíjense acá abajo el razonamiento inductivo, ¿sí? Poder resolver una operación por lógica, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, si acá el 1 y el 2 son triángulos, el 3 es un cuadrado, el 4 y el 5 es un triángulo y el 6 es un cuadrado, quiere decir que todos los múltiplos de 3 van a ser un cuadrado, ¿sí? Para mí, para nosotros capaz que es súper fácil, ¿sí? Pero para ellos que están desarrollando la lógica, ¿sí? No es tan fácil. Entonces, lo mismo que la conservación, ¿a qué se refiere? Si yo le muestro, supongamos, un termo que tiene la capacidad de contener 1 litro de agua y le muestro una olla que también tiene la capacidad de contener 1 litro de agua, ellos no van a interpretar que ambos objetos pueden conservar el mismo volumen, ¿sí? Porque capaz que a los ojos la olla es más grande, entonces la olla puede tener más, ¿se entiende? Entonces ellos también ahí empiezan a aprender lo que son las dimensiones, ¿sí? Los volúmenes y que justamente lo que dice la conservación, que la cantidad no cambia aunque cambie la forma, ¿sí? Entonces, estas son algunas operaciones que se utilizan, ¿sí? Como test, ¿no? Para determinar cómo el niño va procesando esta etapa, cómo va ese proceso cognitivo, si va aprendiendo, si su lógica está apareciendo, ¿sí? Todas las características de las que habla Jean Piaget, ¿sí? Y algo importante acá, ¿sí? En esta etapa, y por eso dice precaución, ¿no? En esta etapa es donde se crean los estereotipos, ¿sí? Es donde los niños más captan los estereotipos. Para los que no saben, cuando nosotros, les explico así de una forma súper simple para que podamos entender qué son los estereotipos desde el punto de vista mental. Nosotros constantemente recibimos información, constantemente, ¿sí? Entonces, mi cerebro,
cuando está consciente y está recibiendo información, no puede con tanta información. Porque, por ejemplo, yo ahora les estoy hablando a ustedes, pero a la vez estoy viendo el PowerPoint, a la vez me sirve un mate y a la vez estoy viendo que está pasando la mosca y estoy escuchando que en la pieza el gato está rompiendo algo, ¿sí? Y estoy preocupada porque mi hija no llegó y así hay un montón de cosas que están pasando en mi mente. Entonces, para no colapsar, el cerebro lo que hace es categorizar la información, ¿sí? Entonces acá aparece un poco lo que es la categorización. Como el niño adquiere la lógica, comienza a categorizar la información. Antes era una sola cosa, ¿sí? Ahora categorizamos. Entonces, esta información es de acá, esta es de acá, esta es de acá, ¿sí? Comienza a categorizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando categorizamos la información, muchas veces se crean los estereotipos, ¿sí? Es decir, tengo una imagen sobre algo, sobre un objeto, sobre una situación, sobre una persona, creada por toda esa información que recibo, ¿sí? Ahora, ¿dónde está lo importante? ¿Cuál es la información que recibo? Eso es lo que va a determinar el estereotipo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del estereotipo más clásico de todo, no porque quiera dar pie al tema, simplemente lo voy a dar como ejemplo. Supongamos que las mujeres tenemos que limpiar, supongamos, ¿no? Que las mujeres estamos hechas solo para la casa. Eso es un estereotipo muy común, ¿no? Entonces, en esta etapa, si el niño recibe esa información se queda. ¿Sí? Entonces es por eso que yo le puse ahí precaución, lo que el niño recibe en este momento es clave, porque después ese estereotipo, esa categorización de la información que recibió, es muy difícil de cambiar, cuesta mucho en el futuro, porque ya está, la categorizó así y su proceso cognitivo se desarrolló de esa forma. En la siguiente etapa, tratar de cambiarlo o incluso tratar de cambiárselo en la adultez va a ser mucho más difícil. ¿Sí? Entonces aquí es el momento en donde hay que darle la información correcta de cómo funciona la vida, de cómo se trata a las personas, ¿sí? De hecho, es aquí, de este momento, a partir del tercer, cuarto grado, donde se empieza a dar ESI, ¿sí? Donde empezamos allá nosotros como docentes a hablar sobre ciertos temas sociales, ¿sí? Porque es aquí el momento donde ellos tienen que recibir la información correcta para no crear estereotipos de prejuicio. Eso es lo importante. El problema no es el estereotipo, el problema no es cómo categorizamos la información. El problema es que muchas veces ese estereotipo me lleva al prejuicio y el prejuicio me lleva a la discriminación. ¿Sí? Hay una clase entera sobre eso, ya lo vamos a ver. Bien, y por último, la última etapa, que es con esto termino, de las operaciones formales, ¿sí? Que se da de los 11 años en adelante, estamos hablando ya de un preadolescente o de un adolescente, ¿sí? Donde acá ya los niños o los preadolescentes desarrollan la capacidad de pensar abstractamente e hipotéticamente, ¿sí? Ellos ya tienen la capacidad de plantearse posibles escenarios, de plantearse posibles situaciones. Entonces, por eso, en esta etapa comenzamos a darles proyectos, ¿no? ¿Cómo solucionarías tal cosa? ¿No? Porque tienen esa capacidad de pensar hipotéticamente qué pasaría si. Dice, ya no está encadenado a los objetos físicos y reales para poder llegar a conclusiones. Antes yo lo tenía que ver, ¿sí? De alguna manera lo tenía que percibir para poder tener una conclusión. Ahora ya no me hace falta, ¿sí? Porque ya tiene la capacidad de pensar hipotéticamente, imaginándose todo tipo de escenarios sin necesidad de tener una representación gráfica o palpable de los mismos, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? Se debe a lo que dije hace rato, porque en la etapa anterior aprendimos a categorizar y a guardar la información. Entonces, si yo hablo de, por ejemplo, a ver, no se me ocurre, no sé, si yo estoy hablando de fútbol, inmediatamente ese niño
va a la categorización deporte, podríamos decir, y me dice, ah, sí, porque Messi vive en España, ¿no? Y ya su memoria, ya tiene toda la información categorizada. De hecho, ya podemos tener determinados tipos de charlas, ¿no? Ya podemos hablar de determinados temas fluidamente, ellos te pueden dar una hipótesis, lo que piensan, lo que esperan, ¿sí? A mí me pasa, por ejemplo, con mi hija que yo comienzo, no sé, le estoy diciendo, Saraí, no hiciste la tarea, ¿por qué no acomodaste tu habitación? Y me dice, mamá, ¿te diste cuenta que el techo está mojado? Y vos decís, pero si yo te estaba hablando de otra cosa, ¿sí? Acá no, acá ya el preadolescente puede tener se puede enfocar en un tema, ¿sí? Dice, los niños también comienzan a desarrollar habilidades para planificar, para resolver problemas complejos, dejando de limitarse a la estrategia del ensayo y del error, ¿sí? Antes, ¿qué es ensayo-error? Lo hago hasta que me salga, ese es el ensayo-error, ¿no? Pateo la pelota tantas veces hasta que me salga. Ahora ya el preadolescente puede buscar estrategias, ¿sí? Para poder lograrlo sin equivocarse tantas veces, ¿sí? Por eso se llama operaciones formales. Bueno, este era solo un dibujito sobre el pensamiento abstracto, ¿sí? ¡Ay, terminé! Bueno, ¿se entendió? Conclusión. Vimos dos autores, Hessel y Jean Piaget. Hessel se basa, o su enfoque es en la madurez, ¿sí? Cómo el niño va superando las etapas a medida que va apareciendo el cierto grado de madurez, recordando que la madurez tiene que ver con habilidades que son innatas, ¿sí? Y Jean Piaget habla de habilidades aprendidas, ¿sí? A medida que el niño va adquiriendo esas habilidades por aprendizaje, va superando las distintas etapas del desarrollo. ¿Sí? ¿Se ve cómo son dos enfoques diferentes? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Bien. La clase que viene vamos a desarrollar los otros dos y vamos a ver cómo estos dos autores se basan en otros dos enfoques diferentes, pero a su vez podemos ir complementando, los podemos ir relacionando. ¿Sí? Bueno, eso sería 9 en punto, espectacular. Eso sería todo por el día de hoy. Ya después les subo el PowerPoint para que tengan para leer. Después la profe Karina les va a subir la clase y nos vemos el martes que viene si no hay ninguna pregunta ni consulta. Muchas gracias, profe, por la clase. Gracias, súper claro. Perfecto. Bueno, Gracias. muchas Que gracias. termine bien la Buenas semana. noches. Que Buenas tengan noches. linda semana. Nos vemos el martes que viene. Gracias igualmente para todos. Que descansen. Adiós.